Digamos que desde que nació mi hijo, en el 14 de marzo del año 2000, supe que acabaría escribiendo sobre él o sobre esa experiencia tan extrema de tener un hijo que no progresa adecuadamente, ¿no? Alguien que desde las 5 semanas de vida te dicen, te lo definen como todo lo que no será capaz de hacer. Ya con 5 semanas, un bebé, ya te empiezan a insinuar que tal vez no andará, que tal vez nunca hablará, que tal vez nunca... En fin, ya ves que es una problemática de gran calado, ¿no? Lo que pasa... Claro, el planteamiento era, yo escribo no solo ficción, sino también en prensa sobre temas de interés general, social, político, deportivo, ludolingüístico y demás. ¿Cómo no voy a escribir sobre algo que me afecta de un modo tan intenso? Pero a la vez la pregunta también se revierte. De acuerdo, pero ¿cómo voy a escribir sobre ello, ¿no? Recuerdo especialmente Soy Julia, de Antonio Martínez, que sacó Seixbarral y que era una historia absolutamente como de Jardiel Poncela. Es decir, aquello era como una parodia en el que la niña discapacitada, que era su hija, tomaba la voz desde el principio, y me encantó, me divirtió profundamente y me conmovió. Pero no era un buen modelo para mí, era otra referencia, también Noé, evidentemente, y otras. Lo que pasa es que en general se tendía al dietario, en general se tendía al testimonio. Yo quería huir de eso, entre otras cosas porque a mí me interesa experimentar como narrador, me interesa contar historias, de modo que hasta que no hallé el primer episodio que me dio el tono exacto de cómo iba a ser el libro, fue un episodio tragicómico que me sucedió en Génova, en un restaurante, con una mujer que se puso blanca, y en fin, una situación digna de una comedia con Marcello Mastroianni, muy divertida, pero a la vez alucinante, que daba un claro ejemplo de que los niños diferentes, como mi hijo, los niños que no aguantaban ni la cabeza con su silla de ruedas, no eran bienvenidos en todas partes, ¿no? Y en algún entorno tal vez eran vistos como algo que afeaba ese entorno. Eso es muy duro de contar, pero tal como sucedió, la verdad es que era muy divertido, y aquella misma noche lo escribí, y ahí encontré el tono. Ahí encontré también el modelo narrativo, pequeños episodios muy breves, pero también muy intensos, que partían de recuerdos y que podían ser luego reordenados como en un gran puzzle, ¿no? Porque el libro enseguida me di cuenta que no debía seguir ningún orden cronológico, sino un orden emocional, ¿no? Es decir, que los episodios más luminosos debían estar contrapuntados con los más trágicos o dolorosos, y no ir como hubiera sido un orden cronológico de dolor, 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 hasta aceptación e incluso placer o incluso gozo, ¿no? Que es un poco los dos polos del libro. Lo que pasa es que en este proceso de escritura, que fue muy rápido, una vez encontrado ya el tono, había un gran problema o una gran cuestión literaria, ¿no? Y era el final, cómo terminar un libro así. Con mi editorial tampoco era un primer libro, por tanto ya había como una relación, ya no era preciso demoler ningún tipo de muro ni ningún tipo de resistencia o de desconocimiento, pero cuando mostré el hecho de cómo quería que acabase el libro, y que, bueno, eso tenía que ser una ilustración que reprodujese un tipo de flipbook, un tipo de folioscopio que yo había hecho con esas fotos para toda la familia, como Christmas, ¿no? Y por fortuna tuve la complicidad de mi editor en catalán, y hicimos un número 0. Es decir, hicimos 2 pruebas con diferente gramaje de papel, ¿no? Paralelamente yo lo había traducido al castellano, y también Anagrama mostró ya su intención de publicarlo, y ellos por su lado también miraban, y ellos eran de la opinión que debía ir con un solo gramaje de papel, como finalmente así ha sido, ¿no?
De hecho, el proceso es un proceso individual, a pesar de que vivas en pareja y que lo vivas también en pareja, y en nuestro caso ya con una hermana mayor, digamos, en un núcleo. Pero es un proceso individual, el proceso de aceptación de un tipo de expectativa que cada uno en su fuero más íntimo debe tener, ¿no? Y que esa expectativa queda totalmente rota o totalmente truncada, ¿no? Entonces, bueno, la reacción es luchar contra ello y, en cierto modo, te acoges a lo que le pedimos a la medicina, ¿no? Que es que diagnostique, en primer lugar, que trate y, si puede ser, que cure, ¿no? Pero claro, cuando te das cuenta que de este proceso tan lógico desde Hipócrates, ¿no? No llegamos ni al primer eslabón, ya no hay diagnóstico, no hubo nunca diagnóstico, ¿no? Entonces, claro, ahí te vas pegando contra una pared. ¿Cuál es la reacción? Normalmente luchar, reacción heroica, buscar vías alternativas, también las medicinas alternativas, algunas de las cuales muy respetables, otras de las cuales regentadas por charlatanes, que te dicen lo que tú quieres oír, ¿no? Y eso es muy individual. Entonces, en todos los casos de parejas que conozco, cada miembro de la pareja va a su ritmo, hasta que uno tira la toalla o acepta y dice, bueno, lo que hay es esto, y el objetivo no es curar, sino el bienestar, el día a día, ¿no? Mientras que tal vez el otro todavía sigue luchando, ¿no? En nuestro caso, bueno, ese ritmo fue a distinta velocidad, yo tiré la toalla antes, suele ser en la parte masculina, o por más pragmática o por menos heroica, quien la tira antes, y la madre de Yuyu, mi pareja, continuó luchando unos meses más, ¿no? En todo este proceso, el hecho del uso del lenguaje, para nosotros, fue absolutamente central. El relato de darle voz a alguien que no tiene era fundamental. De todos modos, lo más importante no era lo que él emitía, sino lo que nosotros comprendíamos. Es decir, nuestra descodificación de esos mensajes básicos y, por tanto, nuestra traducción al lenguaje verbal de nuestro entorno, ¿no? En esta misma dinámica, a mí me resultó muy poco costoso transformarlo en materia literaria, porque de hecho, cuando vi que estaba escribiendo como una novela de aventuras, todas las aventuras las habíamos vivido, pero nos las habíamos contado también, pero en realidad el punto de vista era el del observador, porque detrás de una silla de ruedas es el mejor observatorio de la realidad, de las miradas ajenas, de las miradas de otros, que atrae a alguien que es distinto, alguien que es muy distinto. Este cuento, este tipo este modo narrativo de contar el cambio de mirada, el clic, la aceptación de una nueva situación, de hecho es extrapolable a lo que a mí me ha interesado siempre como lector, y también intentarlo como escritor, ¿no? Es decir, un libro del que salgas distinto de cómo has entrado.